Pregunta de don Pere Maluquer. Tiene la palabra su señoría. Gracias, presidente. Señor ministro, bueno, mi pregunta sobre el destino de los recursos que se obtendrán a través de las subastas de dióxido de carbono y a qué se destinarán y a qué políticas la hago a raíz y a tenor de lo visto en esta Cámara y lo que se ha tramitado en la discusión del proyecto de ley de medidas para la sostenibilidad energética y luego también en la tramitación de los presupuestos generales del Estado, señor ministro. Ahí pudimos apreciar una pugna entre dos ministerios, entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Industria, para decidir dónde y cómo se van a aplicar estas políticas. Y le hago esta pregunta porque pienso que para todos sería clarificador conocer la posición de su ministerio, que también, le recuerdo, es de Medio Ambiente, para defender los ingresos que se obtendrán de dichas subastas. Gracias, ministro. Espero su respuesta. Muchas gracias, señoría. Señor ministro. Muchas gracias, señoría. No había ninguna pugna. Los dos ministerios habían llegado a un acuerdo en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos en su momento y se ha plasmado en el texto en el Senado, de manera que la enmienda que aprobara esta Cámara reflejara el acuerdo preexistente entre los dos ministerios. Y el destino de los ingresos que se obtengan de las subastas de derechos de CO2 ha quedado regulado en la disposición adicional quinta de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que establece que en las leyes de presupuestos generales del Estado de cada año se destinará a financiar los costes del sistema eléctrico previsto en el artículo 16, referidos a fomento de energías renovables, un importe equivalente a la estimación de la recaudación anual correspondiente al Estado, derivado de los tributos incluidos en la Ley de Medidas Fiscales de Sostenibilidad Energética y el 90% del ingreso estimado por la subasta de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, con un máximo de 450 millones de euros. El apartado segundo recoge que el 10% del ingreso estimado por la subasta de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, con un máximo de 50 millones de euros, se afecta a la política de lucha contra el cambio climático. Esta es la decisión inicial que hay en este momento, que el Gobierno considera que debemos fomentar las energías renovables y, por lo tanto, su déficit de tarifa lo vamos a aplicar, lo vamos a cubrir con los importes de esta subasta y el resto lo haremos a políticas de lucha contra el cambio climático. Muchas gracias, señor ministro. Senador Maluquer. Gracias, presidente. Señor ministro, bien, su respuesta no deja de ser más de lo mismo y que no es la que yo esperaba de un ministro de Medio Ambiente. De alguna forma, con estos presupuestos, que como usted nos ha explicado, precisamos algo más de cómo se incluyó pues, en la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, estableciendo que los recursos, como usted ha dicho, se destinarán a financiar los costes del sistema eléctrico y tendrán que ir hacia el fomento de las energías renovables. Pero yo encuentro a faltar un poco pues, la ausencia del tema de la eficiencia energética, así como el hecho de que los sectores difusos en España, donde en España tenemos el principal reto de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, aspectos estos que tendrán que abordarse con los otros 50 millones de euros, a más de temas de adaptación que cada vez cobran más importancia, adaptar pues, nuestras industrias y nuestros sectores difusos, vivienda, transporte, pues a luchar contra el cambio climático. Y entonces, hombre, yo quería hacerle unas consideraciones. Me preocupa, en primer lugar, que la concreción de este tema pues no está plasmada en ningún sitio. ¿A qué políticas se dedicarán? No tenemos ningún documento, ni ninguna concreción programática de su Gobierno para decir qué prioridades se aplicarán para establecer qué políticas y cómo. Otra consideración que quiero hacerle es el tema de la territorialización de los ingresos obtenidos por las subastas, porque pues, la forma de tramitación, como usted ha mencionado, pues, se ha hecho a base de dos proyectos de ley donde las comunidades autónomas no tienen ninguna participación y hay administraciones actuantes en el tema de la lucha contra el cambio climático, como son las comunidades autónomas, que no van a poder decir su opinión o hacerles llegar la forma de ser más efectivos en el destino de estos recursos
monetarios que se obtendrán por estas subastas. Y luego también manifestarle que me preocupa el expolio que significa destinar ya, sin conocer exactamente cuánto se recaudará, a políticas destinadas a cubrir el déficit tarifario, como me acaba de decir. Porque para mí, el déficit tarifario que tiene la implantación de las energías renovables es fruto de una mala política de su implantación. Por tanto, yo le pediría que luchara para enfocar de otra forma esta política de implantación de las energías renovables, que hay que seguir potenciándolas, pero sobre todo que el dinero de las subastas se dedique a lo que marca la Unión Europea, que al final luego nos pasarán revista y nos dirán que no hemos hecho los deberes. Señor Ministro, gracias por su atención. Muchas gracias, senador Maluquer. Señor Ministro. Muchas gracias, señor presidente. La normativa comunitaria establece que los ingresos procedentes de las subastas de CO2 deberán de destinarse a políticas de lucha contra el cambio climático al menos en un 50%. Incentivar las renovables, pagar el déficit de tarifa de las renovables, es obviamente una política que colabora a la lucha contra el cambio climático. Pero si me preguntan el resto, porque aquí se afectan 450 millones de euros como máximo, el resto, los 50 millones de euros y otros temas presupuestarios que tendremos adicionales, lo queremos destinar a fondo de carbono, proyecto de huella de carbono y hoja de ruta de difusos. En 2013 vamos a seguir desarrollando el fondo de carbono para adquisición de reducciones verificadas de emisiones generadas por proyectos de mitigación en los sectores difusos. Lo hemos puesto en marcha en el 2012. Los resultados han sido muy satisfactorios. Tenemos ya los primeros 40 proyectos clima aprobados y nuestras empresas han demostrado capacidad tecnológica suficiente para hacer frente a desafíos de lucha contra el cambio climático. Otra línea de trabajo es el proyecto Huella de Carbono, que vincula el cálculo y reducción de la huella de carbono en las empresas con el fomento de los sumideros nacionales. Y, por último, estamos elaborando la hoja de ruta de los difusos 2020, en 3 fases. La primera, determinando la senda de cumplimiento que nos va a venir marcada por la Comisión Europea en los próximos meses. La segunda, elaborando proyecciones nacionales a 2020. Y la tercera, identificando las medidas sectoriales. Una vez que con las comunidades autónomas tengamos hecha esta hoja de ruta de difusos 2020, será el momento en que podremos estudiar cómo repartimos el esfuerzo y si también tenemos que repartir los recursos necesarios para abordarlo. Tanto en una conferencia sectorial, junto con las comunidades autónomas, abordaremos la solución de este problema si hacemos asignaciones de objetivos de cumplimiento también territorializados, que tendría lógica que si territorializamos los objetivos de cumplimiento, territorialicemos también los medios necesarios para su consecución. Muchas gracias, señor presidente.